Bien, buenas noches tengan todos. Vamos a darle inicio a esta oportunidad a presentar eh, una nueva forma de navegar, una nueva forma incluso de monetizarse. Eh, Tenemos acá presente a nuestro amigo Marco que nos irá a presentar una idea que a él le ha resultado mucho y nos va a ayudar a nosotros con los bots. Y bueno, él tiene la palabra en este momento. Después vamos a hacer entradas y vamos a aprender a sincronizar o vamos a aprender a hacer entradas en muchos. En este caso vamos a utilizar solamente dos bots, pero si tiene alguna pregunta con respecto a otro bot, también lo vamos a poder hacer hoy. Entonces, Marcos, estás habilitado para poder compartir pantalla y Perfecto. cualquier pregunta, yo voy a dejar de compartir la mía porque creo que no puedes compartirla, ¿no? O no sé. Eh, El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. un participante puede compartir a la vez, varios participantes pueden compartir. Listo, ya puedes compartir. Entonces, Perfecto, ahí está. listo. Vamos a escuchar a Marcos. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente la idea que en su momento compartí con Juan, ¿sí? Es utilizar un navegador alternativo. Los videos que está viendo en YouTube del canal siempre usaban Chrome o Mozilla y demás, ¿sí? Yo hace más o menos 3 meses empecé a usar Brave, ¿sí? Que es un navegador que me resultó muy rápido, ¿sí? Pero primero lo empecé a utilizar porque una de las ventajas que tiene es que se pueden mirar videos de YouTube sin ningún tipo de anuncios. Bien, esa es una de las ventajas. La otra ventaja secundaria es que te paga por navegar. ¿Y cómo es eso? Bien, Brave, donde acá dice Brave Redwords, te paga en una criptomoneda que se llama BAT. Bien. Em, Simplemente cada tanto te aparece un anuncio donde vos le das clic, se abre una página que es una publicidad y listo. La cerrás a la página y ya está, no necesitas ni estar ni 2 segundos en la página. Bien, y te va dando fracciones de BAT. ¿Qué es BAT? Bueno, BAT es una criptomoneda. Yo estoy acá en la página CoinMarketCap, donde están la mayoría de las criptomonedas. Está en el ranking 49. No sé si llegan a ver bien. Ranking 49. Con su precio de 0,21 centavos de dólar en este momento. ¿Sí? Tuvo una pequeña baja. Como para que ustedes vean que esta criptomoneda realmente existe, ¿no? Como tal. No es ningún token ni nada, ya es una criptomoneda. En el, en el mercado hay esta cantidad circulando y se pretende llegar a esta cantidad. Una vez que se llega a esta cantidad, no se hacen más criptomonedas de BAT. Y obviamente, yo creo que cuando llegue a este monto, el precio seguramente irá aumentando, ¿no? Es una opinión personal. Bueno, CoinMarketCap para mostrar BAT. Bien, ¿dónde me deposita esta criptomoneda? Me la deposita, yo tengo que ir a Brave Redwords, ¿sí? Y me la deposita en un monedero virtual, ¿sí? Llamado Hubhold, que es una plataforma, es una wallet donde podés hacer transacciones con distintas criptomonedas. Bien. Eh, Directamente cuando ustedes abran su cuenta en el navegador, automáticamente como que los va a ir guiando para que se hagan un monedero, ¿sí? Una cuenta en Hubhold, que es nomás es registrarse y no pide muchas verificaciones ni nada, así que eso no hay ningún problema.
Y acá la configuración de anuncios, yo tengo 5 anuncios por hora, pero depende del país, ¿sí? Y del día de la semana donde las empresas, digamos, promocionan sus productos, ¿no? En Argentina no nos está yendo muy bien con estos anuncios, pero tengo amigos de México que están utilizando este navegador y realmente le funciona excelente. Bien. Hubhold. Esta es mi cuenta dentro de Hubhold. Bien. Yo tengo en este momento 7 BAT. Bien. Lo puedo pasar a pesos argentinos, lo puedo pasar a Bitcoin, lo puedo pasar a euros, a dólares y a otras criptomonedas. Bien. Acá están mis transacciones. Hubhold Member me envió 8 BAT hace 3 meses. Yo hace 3 meses que lo uso. 2 BAT, 10,5 BAT que yo puedo contribuir automáticamente a distintas páginas, ¿sí? Donde también tienen contenido. Yo esta, digamos, opción la dejé, la eliminé, o sea, la desconecté porque realmente todo lo que yo ganaba en BAT me lo pasaban a contribuciones automáticas, ¿no? Y esta es una última transacción hace 8 días. Siempre está fijo 1 o 2 días por mes en donde te van dando automáticamente lo que vas ganando, ¿bien? Esto es Hubhold. Y acá está la wallet de Hubhold donde podemos seguir al precio. Podemos, bueno, acá tengo mi cuenta, la cantidad que tengo acá. Y podemos de última transferir a través de otras criptomonedas, o sea, cambiar BAT a Bitcoin y después el Bitcoin lo puedes utilizar incluso en Deriv, ¿no? Como un medio alternativo de pago, ¿no? De depósito. Bien. ¿Qué más? ¿Qué se me está escapando? Ah, les voy a dejar un enlace. Esto es, o sea, cuando vos te creas una cuenta en Brave, también hay un enlace de referido, ¿sí? Que es una de las primeras veces que lo comparto, porque yo le decía a Juan que simplemente lo compartía con mi familia o con 2 amigos más, pero simplemente para que conozcan al navegador, ¿bien? Y conozcan lo bueno y genial que es esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Al ser más rápido, en lo que es las entradas o incluso para activar el Warren, no sé, ustedes pruébenlo, yo todavía no lo probé acá en el navegador Brave, pues incluso que llegan a tiempo con las entradas y demás, ¿no? Es cuestión de probarlo, es una alternativa buena, nueva, y bueno, Juan, te cedo la palabra y compartir un poco tu experiencia con el navegador, si has tenido inconvenientes y demás. Bien, gracias Marcos. De verdad, esta información que está dando Marcos es una información valiosísima, es una información que creo que se puede beneficiar a algunas personas solamente por estar navegando, que le estén dando BAT. Es bastante valioso. No, yo he usado el navegador es excelente, es muy rápido. De hecho, creo que si la mayoría, en el caso de Warren, por ejemplo, si la mayoría usara Brave, tendría que preparar Brave para eso, porque Brave hace las entradas antes, mucho antes del resto de los navegadores. Se cortó, Juan, se cortó un poquito el audio recién, cuando empezaste a explicar lo de tu experiencia. Ok, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí. Entonces, realmente creo que Brave es un navegador, tal vez uno de los más rápidos que he conocido. Y bueno, creo que no se pierde nada comprobar en el sentido de los beneficios que trae y si empiezan a monetizarse mensualmente, no importa la cantidad que sea, pero se van monetizando, ya eso es bastante. Bien, en este punto vamos a
agradecerle en este caso a Marco por lo que por esa información que nos dio. Allí pueden ustedes asociarse, en este caso a Raid, ¿ok? Bien, cualquier cosa, vamos ahora a aprender a sincronizar. Incluso todos tienen la oportunidad de opinar, abrir su micrófono. Vamos a ver el mercado y cómo entrarían ustedes al mercado, porque lo que me interesa es cómo se sienten ustedes, cómo entrarían ustedes al mercado, de qué forma entrarían en el mercado, ¿ok? Para ello, pues vamos a utilizar nada más hoy dos bots. Vamos a utilizar el bot Apolo y el bot Warren. Cuando me hablo de bot Apolo me estoy refiriendo al nuevo bot de Apolo, al último que subí al canal. Para ver qué tal son las entradas. Estas entradas son CalPut. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar, en este caso Apolo. Les recuerdo que en este caso Apolo fue aportado por nuestro compañero Eric del canal. Y bueno, solamente cargamos Apolo. Fíjense que estoy en Break, que estoy en Derip, pero también lo podemos hacer en Binary para los que les gusta todavía Binary, que trabajan con Binary. Yo también sigo trabajando con Binary, pero he conseguido más estabilidad, en este caso en Derip. ¿Okay? No voy a explicar cómo funciona Apolo, pero sí voy a recordarle que en este caso Apolo trabaja en el índice de volatilidad 25. Aquí está. Yo abro, a mí me gusta abrir acá, en este caso a TradingView, el gráfico de TradingView, lo cambio a minuto. Tengo que explicar esto porque a lo mejor muchos no saben. Y bueno, aquí tenemos un gráfico, en este caso, ¿y qué harían ustedes? Y pueden opinar si entrarían o no con Apolo. No sé si hay alguien acá que ya esté trabajando con Apolo. ¿Y de qué forma hace las entradas con Apolo? Yo voy a dar mi opinión de cómo entro yo con Apolo, pero me gustaría también escucharlo a ustedes. Pueden opinar incluso y pueden intervenir tranquilamente, que este Zoom es para esto, para que aprendamos. ¿Hay alguien? ¿O comienzo yo a hablar tranquilamente? Bien, yo, como no hay nadie ahorita que hable sobre las entradas de Apolo, entonces yo voy a dar mi opinión sobre Apolo. Apolo es un bot muy rápido, un bot que si lo activas correctamente te puede dar muy rápidamente el 5%. Y en este sentido, pues yo lo que veo de Apolo, y voy a señalar primero los lugares donde no deberían activar Apolo, para después saquemos entonces por lógica dónde activar Apolo. Apolo en 3 minutos es suficiente para trabajar con Apolo. 3, 4, 5 minutos. Por lo tanto, no trabajen más de ese tiempo con Apolo porque puede darle pérdidas. El asunto es cómo podemos entrar. Y acá pues voy a señalar que Apolo no debería usted entrar en este mercado con Apolo, que estoy señalando acá. En ese mercado no debería entrar, sobre todo cuando hay muchas mechas. No debería entrar con Apolo. Por lo tanto, con Apolo usted sí debería entrar en este que está acá. Aquí, por lo menos, calculo yo, hubiese ganado unos $4 tranquilamente con Apolo. Apolo trabaja con cruces de EMA que están en su video, pero lamentándolo mucho no le va bien cuando hay mechas. ¿Okay? Entonces, no trate de usar Apolo en rango o en mercados con mechas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que haya un mercado fluido. Aquí hay un mercado al alza. Voy a activar Apolo. Ya entramos muy tarde, por supuesto, pero deberíamos haber entrado mucho más antes acá, por lo menos. Y bueno, ya desaprovechamos esta vela. Si esta vela, tenemos que fijarnos que no hayan soportes y resistencia significativa. Por ahora no hay, viene una tendencia a la baja. Esto puede ser un retroceso. Pero yo creo que es posible que el mercado pueda seguir subiendo, al menos que esta vela termine en rojo. Si también termina en rojo, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 6 velas verdes. Lo más seguro que ahora empiece a hacer, en este caso, entradas hacia la baja. Y fíjense que Apolo predijo que venía a la baja, ¿no? Por el cruce de EMA. ¿Qué pasa? Que si esto se mantiene bien, en un mercado normal, aquí ya empieza a haber falta de movimiento hacia la baja, esta se debería perder. Pero fíjense que en una vela donde no haya movimiento, Apolo no le va bien. Y él dice, bueno, yo me cambio a la alza, acá hay velas sin movimiento, por lo tanto no le podría ir bien.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, que Apolo recupere. ¿Y cómo lo va a recuperar? Con velas de fuerza. Si esto viene a la baja, Apolo se va a ir a la baja, no hay problema. Fíjense que él se cambió ya a la baja y asume de que esto va a bajar. Ya esto se recuperó. Si esta vela se mantiene con fuerza, fíjense que en una misma vela, Apolo puede hacer 5, 6, 7 operaciones. 5, 6, 7 operaciones. Esta vela es un indicativo que debo parar a Apolo. ¿Por qué? Porque es una vela que ya no tiene cuerpo y que no tiene fuerza. Por lo tanto, yo debo parar a Apolo ya. ¿Por qué? Al menos que esta vela realmente sobrepase este movimiento que está acá. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a parar a Apolo, porque no hay fuerza en este caso de vela y hay muchas mechas. Hay demasiadas mechas en este caso. Y por ello, prefiero en este caso parar a Apolo. ¿Ok? Fíjense que Apolo ganó 4, perdió 3, hizo casi $1 y espero movimiento de fuerza con la vela. Espero que sobrepase esto. Yo creo, como les dije ahorita, va a llegar hasta este nivel que está acá. Voy a señalarlo más o menos donde podría llegar el mercado. Esto es solamente donde podría llegar, pero no necesariamente es así. Pero yo calculo que el mercado podría llegar hasta este punto, que aquí hay una zona de congestión más o menos significativa, o podría llegar hasta este punto que está acá, que chocaría con este que está acá, ¿ok? ¿Qué espero? Bueno, vamos a ver y vuelvo a activar Apolo porque esta vela que está acá me terminó con fuerza. Acá viene una vela de retroceso, él se va a la baja, esa vela pues la ganamos y fíjense que son velas con mucha fuerza. Cuando hay vela con mucha fuerza, Apolo le va a ir bien. Por eso le estoy diciendo que usted rápidamente con Apolo, si hace este tipo de entrada, podría lograr sacar su 5% de forma muy, pero muy rápida. Entonces, consideraciones con el bot Apolo. Bueno, que las velas tengan fuerza, por un lado. Y lo otro, que sean velas grandes, que no estén con mechas, como en este caso, este mercado que está acá, que tiene mecha de esto. De hecho, esta que perdimos fue en estas mechas que están acá. Pero Apolo hace sus pausas. Aquí sigue habiendo fuerza hacia la baja. Vamos a ver si esa fuerza hacia la baja, hubo un retroceso de esta vela. No hay fuerza en esta vela. Pero si esa vela sigue con mucha fuerza, como de hecho está teniendo hasta ahora, creo que Apolo rápidamente podría recuperar ese dinero, pero solamente con fuerza de vela. ¿Ok? ¿Alguien tiene pregunta con respecto a la sincronización de Apolo? Hay muchas personas por entrar al canal a esto. Esta vela, fíjense que ya me está dejando mecha. Si esta vela empieza a arrancar hacia arriba con fuerza, Apolo se me va a cambiar a Cal y abandona el put. ¿Por qué? Porque él se va con umbrales de fuerza de vela. Pero estoy hablando de umbrales de fuerza de vela en cada vela, ¿no? Y fíjese, este gap nos mató, este gap de acá saltó hasta acá. Y bueno, eso lo tienen los mercados sintéticos. Miren, bueno, que ya no lo puedo mostrar. Pero este gap que está acá saltó de aquí hasta aquí. Es un gap muy fuerte. Bueno, yo paro Apolo acá. ¿Por qué? Porque, bueno, esta vela no hay movimiento fuerte. Quiero decirle que Apolo tiene, acá tiene un martingala de 0.6. ¿Qué significa eso? Bueno, que los martingalos solamente van a tratar de recuperar lo que se está perdiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que lamentándolo mucho, si usted quiere recuperar un poco más, usted puede aumentar el martingala a 8 o a 9 y de esa forma usted podría recuperar un poquito más o dejarlo a 1, que es lo normal, o si incluso 1.1 es un poco más agresivo. Por mi parte, yo trabajo Apolo al 0.8 y como yo hago scalping con él, pues eso es todo lo que hago. A ver, ya se está acercando a mi zona de congestión, por lo tanto, esta zona que está acá, que es justo en este punto, yo debería estar abandonando Apolo. Fíjense que, bueno, que ganó 10, perdió 8, se hizo solamente $1, pero con un martingala muy suavizado. Fíjense que a pesar de que perdió 4, no arriesgó más de $6, ¿ok? Entonces, esto es como yo lo utilizo para hacer scalping como tal.
Sí va a quedar grabado este video para que ustedes lo puedan consultar las veces que quieran. ¿Alguien tiene pregunta con la activación de Apolo? Esta vela, wow, se subió demasiado. Activado Apolo muy tarde. Pero va a llegar más o menos hasta este punto donde yo creo que va a empezar a rebotar porque ya superó esta zona que está acá, al menos que deje esa mecha que está allí. Entonces, Juan, dígame. básicamente, en resumen, no se va a entrar cuando sea rango, ¿sí? Cuando esté en rango y cuando estén muy chiquitas las velas, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, no podemos entrar con Apolo ni en rango ni cuando hay muchas mechas. Incluso puede haber movimiento alcista o bajista, pero puede dejar muchas mechas. Bueno, déjenme ver, bueno, yo lo voy a dejar a que recupere esta porque esta vela aparentemente va a tener fuerza. Vamos a ver, me está haciendo una pregunta Brian, dice, si fuera una primera vela, no se podría, ¿cierto? Si fuese una primera vela, yo me imagino que esta vela, por ejemplo, no sé, porque esta vela arrancó con fuerza. Lo que nos interesa es la fuerza de la vela. ¿Por qué? Porque él va a ir con el umbral a favor de la vela. Entonces, ¿qué pasa? Que como él va a ir a favor de la vela, estos GAT nos matan. Estos GAT del mercado nos matan a nosotros. Pero como tiene un martingala muy suavizado, fíjense que no doblega a 70, sino a 63. No hay problema con ello. Necesitamos que esta vela que está comenzando suba con fuerza para que él se vaya a favor de la vela o baje con fuerza para que él se vaya a favor de esa vela. Aquí hizo un cal porque la vela se mantuvo pero volvió a bajar y vamos a ver, fíjense esta vela tan pequeña, no hay fuerza y allí por lo menos a Apolo no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque necesitamos fuerza. Aquí lo más seguro que él se cambie, fíjense que se cambió a put por la fuerza, pero esta la perdimos porque se regresó. Déjenme ver, no, 7.4, la perdimos, sí, porque se regresó. Y bueno, estoy usando el Mozilla. Esto se me tardó un poquito, vamos a ver cómo será en Brave. Lo activamos porque ya lo cargamos y bueno, tenemos el gráfico allá. No arrancó. A ver. Juan, disculpa. Entonces, ¿tú aconsejas mejor que sea en Chrome o en otro navegador distinto, cierto? Bueno, en el caso de Apolo yo creo que pueden usar Brave, el nuevo navegador, porque necesitamos la velocidad de la activación. En este caso, Apolo. Voy a volver a cargar acá porque, no sé, aparentemente duré tiempo sin usarlo. Entonces, fíjense que acá vuelve a perder las 4, la recupera y no hay problema, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? Que no se nos quede, que la activación del bot sea justo en el momento. Parece que va a entrar en un rango para después empezar otra vez hacia la baja. ¿Por qué? ¿Y por qué determino que va a entrar en un rango y hacia la baja? Y aquí le explico. Tengo acá y tengo acá. Acá me llegó. Por lo tanto, tengo una cima más baja que la anterior. Y tengo una tendencia bajista marcada. Entonces, lo más seguro es que empiece hacia la baja. Por eso, entonces, Apolo, si comienzan un par de velas acá hacia la baja, Apolo le puede hacer $3 fácil, pero muy fácil. Se regresó la vela y Apolo pues se fue con esa vela de retroceso. ¿Alguien tiene más duda con respecto a Apolo? Yo le recomiendo a Apolo para capitalizarse. O sea, realmente yo creo que Apolo es muy lento, Mozilla. Así que esta lentitud no conviene. ¿Ok? Fíjense que le di stop y todavía no había respondido esto. Puede ser que sea mi computadora, pero bueno, deberíamos en este caso usarlo con Apolo en Brave, por ejemplo. ¿Okay? Yo no estoy viendo acá, yo activé Apolo sin ver las velas, pero la estoy viendo en el otro gráfico y hay una vela relativamente fuerte. Entonces, ¿qué es lo bueno? Y aquí le repaso lo que dice Derit. En Derit es necesario que esté usted ubicado en bot. Fíjense, acá me dice debot. Lo otro,
que él se cambia automáticamente. Lo bueno de DRIP es que él se cambia automáticamente, ¿ok? Y cuando digo automáticamente me estoy refiriendo al gráfico. Usted puede ver Apolo, a mí me gusta verlo en vela, pero también lo puede ver en cómo está el movimiento en áreas de un tip, porque es que en realidad Apolo trabaja con un tips. Y fíjense que Apolo lleva 3 ganadas con esta vela bajista, lleva 3 ganadas y 0 perdidas. ¿Sí ve? 3 ganadas, 0 perdidas, pero aprovechó toda una vela bajista. Entonces, esto es lo que usted tiene que aprovechar de Apolo. Nada más. Voy a leer las preguntas en el chat a ver qué me están preguntando. Ya saben que me pueden interrumpir cuando usted quiera. En una cuenta de $10 que recomienda que sea más seguro, Master. Wow. Bueno, si tiene una cuenta de $10, solamente puede ir por $1, por ejemplo, ya aquí hubiese salido con estas 3 ganadas, aprovechando esta vela roja. Pero es muy, aunque tenga un martingala muy suavizado, si usted ve que el mercado no está a su favor, entonces espera salir en positivo y pararlo. Pero fíjense que acá aprovechó esta y se ganó 3, ya usted hubiese salido con Apolo. Sigue habiendo mucha fuerza hacia la baja, pero tengo acá un soporte. Y este soporte yo debo evitarlo. ¿Por qué? Porque él se va a meter en rango si sigue en este soporte. Va a estar rebotando una y otra vez hasta que lo rompa o hasta que se rompa hacia el alza. Pero no sabemos y eso es cuestión del mercado. ¿Ok? Estoy esperando que esta vela verde, bueno, que puede venir hacia la baja, agarre fuerza. ¿Ok? Él aperturó una operación que lamentándolo mucho la perdimos. ¿Por qué? Porque hay una vela con poca fuerza. Se podría poner a correr el bot cuando rompa el soporte de la resistencia. Sería ideal. Sería ideal si usted ve que el bot rompe un soporte, una resistencia, porque créame que va a agarrar una tendencia muy fuerte. Entonces, en este sentido, acá le informo que si se coloca acá en transacciones, pues se le haría más fácil en DRIP poder ver las transacciones ganadas y perdidas. Incluso si le da clic acá, cuando inició y cuando aperturó. ¿Okay? Acá el Sumari solamente pone la última transacción. Dice que va a la baja, pero acá nos ganó. Pero como tenemos un martingala suavizado, fíjense que recupera apenas lo que perdió. Si esta vela roja rompe este soporte que está acá, y así como me dicen en el chat, créame que la vela que va a venir a romper esto es una vela con mucha fuerza. Y si usted la aprovecha, le va a sacar por lo menos $1 a 0.35 de Apolo, por lo menos. ¿Okay? Estoy esperando que esta vela rompa. Voy a seguir leyendo el chat para ver qué otra pregunta hay. Si no, pasamos rápidamente a Warren. Listo, no hay más preguntas con respecto a Apolo. ¿Ok? Yo voy a detener a Apolo. Fíjense que esta vela roja aparentemente va a ir con fuerza. Y bueno, ya debería yo cerrar acá con $1. Y fíjense que podría aprovechar más. Pero bueno, acá se ganaron 6 contratos y se perdieron solo 4 y se salió con $1 en el bot Apolo. Yo le recomiendo Apolo para el scalping solamente. No es un bot autónomo. Y Miguel, qué pena. Dígame, hable. Bueno, qué pena lo interrumpo. Entonces, la cuestión del Apolo sería ver la acción del precio y soporte y resistencia, básicamente, ¿cierto? Sí, señor. La acción de precio, nada más. No entrar cuando hay muchas mechas o cuando las velas son muy pequeñas o cuando está en rango, como dice nuestra amiga también. Eso es lo único que tiene que hacer en este caso con el bot Apolo. Pero es un bot para scalping. Eso lo quiero dejar bien claro, ¿ok? No es un bot para dejarlo corriendo. Ahí yo sé que en el canal, no, vamos a dejarlo corriendo toda la noche. No, Apolo no es para eso. Apolo solamente es para scalping y ahí hay 2 videos que explican cómo funciona si quieren saber cómo funciona. Pero Apolo es genial solamente para scalping. Si usted lo domina, le va a ir bien. Si usted lo domina. Bien, voy a recibir. Dígame. Juan, Dígame. básicamente soporta cuentas pequeñas, ¿cierto? Como $5 más o menos, ¿no aguanta? No, $5 no creo, al menos que usted se especialice y vea ya con el ojo que usted dice, bueno, esta vela va a venir con fuerza, ya rompió
un soporte, pero tiene que esperar o predecir, en este caso, de que verdaderamente lo va a hacer, porque si no, créame que no le va a aguantar en este caso $5, posiblemente 10. ¿Cuánto recomienda? ¿10? No, yo para Apolo voy a recomendar siempre 25, pero el que quiera arriesgarse con 10 lo puede hacer. Fíjense que acá no gastamos más de 10, pero estamos agarrando las velas como son. Esto tiene que practicarlo usted una y otra vez, pero por lo menos $10. Y si yo veo que ya no hay fuerza en el mercado, pues yo detengo el bot. Yo detengo el bot. Pero 5... O sea, lo recomendable es 25, no ponerse a inventar, así como que es más, aumenta la probabilidad de quemar la cuenta, ¿cierto? Sí, claro. Mientras más pequeña sea la cuenta, mayor la probabilidad de que usted la corra. O sea, mientras más pequeña, usted puede tener, no sé, 0.35 y arriesgarse con una sola transacción. Listo, se arriesgó el 100%, pero a medida que la cuenta vaya subiendo, pues el riesgo se va alejando, ¿no? ¿Es bueno operar los domingos? Dicen, no, yo no lo opero. Yo, porque tomo ahorita el domingo para dar ejemplo, pero yo no opero los domingos, por si acaso, ¿no? Eso es una opinión personal, cualquiera puede operar los días que quiera. Recuerden que estos son mercados sintéticos y están abiertos los 365 días del año. Pero en lo personal, yo no opero en los domingos. Y si acaso el sábado, quién sabe, eso va a depender mucho de cómo está el mercado. Para ello tengo que mirarlo. Bueno, ya sabíamos que con Apolo, y en conclusión, tienen que haber movimientos de vela muy fuertes y que haya, por ejemplo, un rompimiento de un soporte, una resistencia, que ya sabemos que ahí va a venir movimiento fuerte. Si se va a acercar a un soporte, una resistencia, pues trate de no operar, si se acerca. Pero si va por la mitad, pues opere, porque tranquilamente va a llegar o al soporte o a la resistencia de forma tranquila. Y la acción de precio en este caso juega el papel primordial para Apolo. Warren, he visto que, bueno, que la mayoría de las personas todavía no han sabido dominar Warren. Yo solamente voy a dar un par de tips porque me quedan 3 minuticos. Pero Warren, por ejemplo, ¿qué es lo que veo? Fíjense que acá tenemos velas muy pequeñas. No le sirve a Warren estas velas. Pero sí le sirven a Warren este movimiento que está acá. A pesar de que tengo una vela muy pequeña aquí, esta vela que está muy pequeña, pero tengo el resto que va bien. Entonces, Warren, son las cosas y los pequeños detalles esos que usted tiene que ver. Aquí hay velas que ya tienen movimientos, ¿sí ven? Que ya tienen cuerpos. Estas velas con cuerpo es lo que le va a convenir a Warren. Y sobre todo que acuérdense que Warren va a ir siempre a favor de la tendencia o de la micro tendencia, que también es posible. Pero es muy probable que esto se detenga acá y se arme un canal acá. Esto no debería ocurrir. Se arme un canal desde acá, más o menos, hasta que, bueno, que rompa el alza o realmente siga bajando aún más. Pero más o menos eso es lo que debería ocurrir. No sabemos, yo estoy trazando allí, pero fíjense que ya me dejó una mecha. Quiere decir que se está rechazando el precio en este punto que está acá. Fíjense, se está rechazando el precio en este punto que está acá. Entonces esto va a venir a rebotar acá. Puede ser que baje acá y puede ser que vuelva a rebotar acá para bien sea romper allá o en su defecto romper completamente a la baja. Pero yo tomo en cuenta todos estos aspectos para poder activar Warren. Recuerden que aquí alguien me pasó un dato que si yo activo a Warren en este minuto, o sea, en el 4, con el segundo 56, o sea que cuando falten 4 segundos, a Warren le va a ir súper bien. Entonces, ¿qué voy a esperar? Voy a esperar que lleguen aquí a lo que falten 4 segundos, voy a activar Warren y vuelvo y repito, minuto 4 con 56 segundos. O sea que en el reloj de retroceso de DERIP, en el segundo 4 debería activarlo. Y como hay movimiento de vela, pues entonces yo lo activaría tranquilamente. Ahí activé Warren, pero creo que yo no estaba en el mercado que era o algo pasó, no sé. No vi, no me fijé. Pero lo cierto es que tengo que activarlo en el minuto y que le ha ido muy bien a esa persona activarlo en el minuto 4 con el segundo 56. Ojalá y ustedes lo practiquen, que en teoría como que le ha ido bien. La volatilidad ideal para Warren, ¿cuál es? Yo la uso en 100.
pero podría ser en volatilidad 75, es cuestión de que usted pruebe. Bien, esto se va a acabar, lamentándolo mucho, quedamos en deuda, vamos a seguir haciendo estos Zoom para que ustedes puedan aprender, ¿ok? Yo me voy a despedir y no sin antes invitarlo a que estén en el canal suscrito de YouTube y que estén en Telegram en el canal de Book Gratis 12, que vamos a aclarar todo. Vamos a seguir entregando material gratuito como siempre y así va a ser siempre. Es el compromiso que tengo con ustedes. Bien, hasta acá queda. Y bueno, como este Zoom es para que practiquemos, lo importante es que me interrumpan las veces que quieran, ¿ok? Bien, este movimiento de Warren para mí es bueno, porque recuerden que en el video yo hablo de que tienen que tener movimientos fluidos normales. Es normal que el mercado suba y es normal que el mercado baje. Por ejemplo, este mercado yo considero, vamos a ver si me da, lo que pasa es que cerré la aplicación. Bueno, no me va a dar la oportunidad de verlo, ¿no? Y pero este mercado fluido que vemos acá es un mercado normal donde Warren podría entrar, aunque estamos en el índice de volatilidad, en este caso de volatilidad 25, lo cambiamos en el índice que usted quiera. Yo recomiendo Warren porque es que necesito un mercado que esté fluido. Acá voy a ver si me da la oportunidad de ver el mercado australiano yen, porque es que la semana pasada le fue muy bien. A ver, en Forex, australiano, ok. Le fue muy bien a este par con Warren. Fíjense que bueno, que ya el mercado arrancó con un gap más o menos grande. Pero ya el mercado está en movimientos fluidos normales. Aquí tenemos ya un soporte, él va a estar acá luchando con este soporte. Si rompe a la baja, evidentemente acá voy a marcarlo. Vamos a ver si ponemos esto un poco más grueso, ¿es posible? No. Ok. El color, bueno, ponerle un color verde. Esto que está acá está chocando. Si esta vela termina por debajo, que de hecho lo está tratando de hacer, pero se está regresando, él va a romper hacia la baja. Por lo tanto, a Warren va a hacer operaciones a la baja y le conviene a Warren que se hagan las operaciones a la baja. Ya cerró esta vela verde debería chocar con esta zona para después irse a la baja completamente, o en su defecto, esto fue un falso movimiento, no, ya se va a la baja aparentemente. Él va a estar acá, si esta vela verde sobrepasa esto, pues seguirá al alza, pero si no, va a estar rebotando en este punto y es una zona. Recuérdense, y aquí les voy a enseñar, de que esto es una zona, no es que sea una línea. Mucha gente piensa de que esto va a ser una línea, voy a trazarlo un poco más abajo, aquí, que eso es esa línea, y listo, que esa línea, no, esto es una zona. Esta zona puede incluso estar, vamos a ver si clonarla, ok, esta zona puede estar incluso acá, ok, y las velas podrían estar rebotando en este punto. Y aquí van a estar subiendo y bajando. Entonces, fíjense que esto es una zona, no es una línea como la mayoría de las personas creen y entonces meten operaciones y resulta que está en rango. Entonces, se los enseño porque la acción de precios nos permite trazar, en este caso, líneas y zonas de esta forma. Les recomiendo el video que subí esta mañana. Es un video de Michael, es para mí un mentor. Es la persona que me enseñó acción de precios por medio de sus libros y por medio de sus videos. Entonces, yo creo que si usted puede tener la oportunidad de ir al canal y mirar ese material se va a estar subiendo toda la semana. Tiene una semana para poder ver ese video, pero la semana que viene seguiremos subiendo video de Michael o de cualquier otra persona que tenga estrategia, o si no, estaremos dando libros gratuitos para ello. Esos libros pues le va a estar sirviendo a aquellas personas que se van a dedicar a esto. Entonces, yo se lo recomiendo y bueno, si tienen alguna duda con respecto a lo que dice Michael, pues yo se la puedo aclarar. Si no le entendió algo, yo más o menos llevo, no sé, años estudiando a Michael y creo que su sistema de trading es efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a ver en esta parte que yo creo que se le podría ir muy bien a Warren si yo lo activo en este par? ¿Qué voy a hacer entonces? Me voy a traer a Warren y voy a activarlo
algo hice mal. Tengo algo, ya está cargado. Y voy a activarlo en este punto. Está en el par Forex. Voy a volver a cargar porque algo pasó. Ok, ahí está en el índice de volatilidad 100. Ya voy a leer las preguntas que tenga. Saludo, Pedro. No me funciona el micrófono. ¿Cómo puedo obtener su bot y qué broker? Bueno, el bot tiene que escribirme al interno de Telegram y allí me envía la suscripción a YouTube, porque los bots premium son para las personas que están dentro de o que son parte de nuestra comunidad. Y en este caso tendría que ser de la comunidad de YouTube, la comunidad de Telegram. Entonces puede y pedírmelo ya. ¿Qué idea se te había ocurrido? Ok. Pedímelo allá en Telegram que yo se lo envío a su correo. Lo otro es que si usted usa ICO, perfecto, eso es su broker. En lo personal yo no uso mucho ICO, yo uso es Binary porque da mejor profit. Cuando ICO está dando 80, estoy seguro de que Binary está dando al 95 y cuando ICO está dando 95, Binary puede estar dando 105, o sea, siempre va a estar dando mucho más de lo que da IQ Option, por eso no uso IQ Option. Bueno, seguimos con Warren. ¿Dónde voy a activar Warren? Ya vi el mercado, me voy para acá para Forex. En este caso me voy para pares mayores y al australiano yen japonés. Acá se cambia a un TIX, yo lo voy a poner a 1 minuto porque me gusta 1 minuto. Hay gente, bueno, que lo está trabajando en 5 minutos y le va bien. Eso está bueno. Y como ya yo vi el mercado, pues yo solamente le doy play. Voy a borrar todo este historial. No le puedo dar play porque tenemos que esperar el minuto 54. Y aquí está este mercado. ¿Okay? Vamos a ver. Está 1 minuto. Perfecto. Pareciera que no se cargó, fíjense que aquí dice que no hay conexión, yo lo único que hago es cambiarlo a 2 minutos, por ejemplo. Él lee y listo, aquí está la conexión. Hubo un rompimiento de ese soporte y al fin se fue a la baja. ¿Ok? ¿Qué voy a esperar? El minuto, el segundo, acá no tengo el contador, esto sí está mal, porque déjame irme antes que sigo aceptando personas, no me sirve. Ok, vuelvo a recargar, no hay problema. Me voy para el contador de segundo, en este caso de Derit, porque no tengo el contador de segundo en Binary. Si se ve, se va a cambiar y yo lo quiero activar conforme a como lo están practicando ustedes, que dicen que le va muy bien a ese sentido. Y bueno, tengo problemas con conexión. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a activarlo. Voy a activarlo el bot a lo que se vaya a cambiar porque no tengo ahorita el contador allí. Y listo. 1, 2, 3, 4. Ahora sí. 55 como yo lo activo siempre. Y listo. Fíjense que tengo un mercado con movimiento. Warner le gusta este tipo de mercado. La semana pasada en este par lo activé, creo que fue el martes y hasta el día viernes duplicó, en este caso, las ganadas. Yo quiero decirles que en el caso de los pares de divisa, recuerden que es cambiante el profit, ¿ok? Puede ir de 60 hasta 100% del profit, sobre todo cuando hay mercados muy malos, pues ellos pagan mal, ¿no? Bien, me confirman si me escuchan porque dicen que no se está escuchando, ¿no? Esas son las entradas que yo hago para Warren. Buscar este tipo de mercado que tenga movimiento. Fíjense que acá en esta vela pequeñita, no sé si Warren le hubiese ido bien, no creo. Bien, me están escuchando bien. Pero yo activo a Warren de esta forma, ¿ok? Por lo menos, vámonos para un mercado donde no activaría Warren. Ya sabemos que está trabajando con un par de Forex. Pero vámonos para un mercado, no sé, vamos a seguir leyendo las preguntas. Ok, sí, se oye perfecto. Vámonos para un mercado,
que pasa es que tengo un problema ya seguro con la memoria caché. ¿Estos que son? Son bots. Vámonos por un mercado que, por ejemplo, el índice, otro índice de volatilidad para ver si por medio de eso usted pueden, en este caso, visualizar mercados donde no se debería activar Warren. ¿Ustedes creen que Warren o cualquier bot se activa y se deja, no sé, una semana corriendo y bueno, si dio 6 pérdidas no sirve o lo que sea? No, los bots, se los digo siempre, se lo digo hoy, se lo voy a decir siempre. Un bot funciona, escúcheme bien, todo el tiempo con todos los parámetros o con algunos parámetros algún tiempo. O sea, no es un bot o sea, los bots no siempre van a funcionar. Ningún bot, ni en Forex, ni en ningún lado, en algún momento van a ser rotos porque el mercado es cambiante. Pero lo que sí puede hacer es, bueno, dejarlo en las condiciones que son y que busque sus metas personales, 5%, 10%, algunos van por el 20%. Incluso yo dejé Warren corriendo 3 días y llevó $15 a 54, pero es mucho riesgo. Acuérdense que mientras más tiempo pase en el mercado, mayor riesgo vamos a tener. ¿Ok? Si alguien tiene dudas con respecto a Warren, pues lo pueden aclarar ahorita y preguntármelo. Lo que trato de buscar es que puedan trabajar con Warren de forma cómoda. Fíjense, y aquí tenemos un pequeño inconveniente. Estamos en el índice de volatilidad 100. Él venía con una, ¿cómo se dice? A ver. Él venía con un mercado normal. Fíjense que acá se lateralizó completamente y ya comenzaron las mechas. Comenzaron mechas, por lo tanto, un Warren no es que le va mal, porque Warren, si usted se pone a ver, Warren no funciona todo el tiempo, o sea, no está abriendo operaciones como loco, porque se tienen que unir varias cosas y para ello, pues entonces, en este tipo de mercado lo más seguro es que Warren no trabaje. Es muy probable, pero si Warren, porque no sé, el mercado se quedó un rato acá en el umbral de ponderación. Recuerde que Warren analiza velas de 5 minutos y hace operaciones en 1 minuto. En 1 minuto dura la operación. Por lo que entonces pudiera, en este caso, perder si él dice que va a la baja o porque pasó por su umbral y resulta que terminó en estas velas. Entonces, Warren, si usted ve un mercado así, no lo trabaje, no lo active. No busque el minuto 54, el minuto 4 con 56 segundos. Para ello tiene que tener un contador. Fíjense que aquí estamos en el minuto 4. ¿Cómo estamos en el minuto 4? Porque estamos en el minuto 59. O sea que entre 5 y las 8 de la noche hay 5 minutos. ¿Y cuándo voy a activar Warren? Justo, escúchame bien, justo cuando llegue en este contador de Derit al segundo 04, que quiere decir que queden 4 segundos para venir la próxima vela. Eso es una recomendación. Yo no la he probado, pero hay algunas personas que ya lo han probado y que le va súper bien porque el análisis es perfecto. Aquí espero al segundo 7, 6, 5, 4 y activo en este caso Warren. ¿Ok? Tengo pequeños problemas de conexión, por lo tanto, fíjense que ni se activó en este caso Warren. Pero tiene que ser en ese segundo. ¿Ok? Tiene que ser en este segundo. Acá... entramos en un mercado, a ver, está en 1 minuto, ya entramos en un mercado bajista. Acá van a haber movimientos hacia la baja y Warren debería empezar a hacer, en este caso, operaciones hacia la baja, completamente. Pero no hay mucho movimiento en este momento y lo más seguro es que Warren no abra operaciones cuando no hay mucho movimiento. Warren, fíjense que no ha abierto ninguna operación. Cuando no hay mucho movimiento, Warren no lo va a abrir. Y por eso a veces dura, no sé, 30 minutos, 1 hora sin poder abrir operaciones y me preguntan, pero es porque no hay movimiento o porque no se dieron las condiciones con el cual el robot, en este caso, está programado. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a revisar el chat que me están escribiendo. Ok, Joan me habla sobre si decía que en el minuto 5 y 0 y se ajustó 0, 0 o es mejor faltando 4 segundos para el minuto 0. Joan, eso es lo que le estaba explicando, que yo lo activo en el minuto 5 para que me empiece a analizar la vela siguiente. Sin embargo, hay una persona que le ha sacado provecho en cuentas reales, le ha sacado mucho provecho a cuenta real,
pero tiene una cuenta de $300 y en este caso él lo activa en el minuto 4:56 segundos. Él dice que lo activa allí y que le da mejores resultados cuando lo activa allí que cuando lo activa en el minuto 5. ¿Ok? Entonces es cuestión de que ustedes prueben. Es cuestión de que ustedes prueben. Estos son bots de prueba. Este me está gustando, este bot, esta configuración me está gustando mucho. Entonces vamos a ver. Bien, vámonos con preguntas. Si tienen preguntas sobre Warren, ¿quieren aprender con otro bot? ¿Con cuál bot quieren aprender a sincronizar? Escríbame para los que están presentes, porque realmente lo que busco es que ustedes realmente puedan aprender a sincronizar. ¿Cuál bot le gusta para sincronizarlo o para enseñarlo? A mí, Juan, me gusta el Apolo. El Pero Apolo. tengo que practicar un montón todavía con el Apolo. A mí Y también. estar súper atento al tema de las velas, ¿no? Claro, claro. A mí también me gusta el Apolo. Me gusta el nuevo Apolo, me gusta muchísimo. Ya he trabajado scalping en real con él y me va bien. Claro, vuelvo y digo, solamente scalping, solamente que yo digo, hay movimiento, yo cargo Apolo y en ese mismo movimiento pues puede durar 5 minutos, 10 minutos y en el momento que yo veo que se va a acabar ese movimiento, yo paro Apolo y me voy con otro bot. Yo trabajo así. O sea, yo trabajo con diferentes bots. Yo no sé por qué las personas a veces se casan con un bot y eso está bien, pero tienen que saberlo utilizar. En el futuro, usted no va a trabajar con uno porque se va a especializar en varios y ya va a saber trabajar varios. ¿Ok? Voy a leer el chat. Me hablan de San Nicolás, me hablan de PH Turbo. PH Turbo es buenísimo. A mí me gusta PH Turbo, pero solamente hace operaciones en un sentido y hay que esperar, en este caso, operaciones en ese sentido. Voy a buscar a PH Turbo, a ver, para cargarlo. Y bueno, vamos a abrir operaciones con PH Turbo. A mí me gusta, pero bueno, no a todos. Costner también lo están usando mucho, pero vamos a ver cómo nos va con PH Turbo porque es rápido. PH Turbo, ok, lo cargamos. Bien, esperamos. PH Turbo, San Nicolás, el bot Julio. Javier, te informo con respecto al bot Julio. El bot Julio es autónomo en el sentido de que él hace el análisis, ¿ok? Entonces no se necesitan en este caso sincronizaciones. Javier, déjeme seguir admitiendo a personas que están entrando. Entonces, Warren, claro, a mí también, yo uso Warren, Joan. Yo uso Warren y el Julio también, de hecho anoche estaba haciendo unas pruebas con él. Angélica habla sobre las 3 veces que probé, me fue bien, pero sin sincronizar nada. Solo activé el Golden Paradise. No te recomiendo sin sincronización, Angélica. Debes sincronizar. En esos casos, en ese tipo de bot, recuerden cómo se sincroniza. O deben ir a ver los videos. Líder, insisto, ¿puedo trabajar con IQ Option? Sí. O sea, usted puede activar IQ Option, pero acuérdense que IQ Option no permite bot. Entonces tendría que esperar las entradas en el bot y después hacerla en ICO. Eso sería muy difícil para usted. Y en el caso de MetaTrader 5, yo puedo. Hay otro grupo, Pedro, de MetaTrader 5, donde estamos trabajando con estrategias y voy a subir un bot próximamente que ya está casi listo, que es un bot de una estrategia de cross de Dani. Ya eso está casi listo, pero se lo voy a dar para que ustedes lo prueben también. ¿Se puede tener varios bots abiertos, varias ventanas? Julián, sí, fíjense, aquí tengo bot de prueba. Fíjense que acá abrió una operación al alza por este retroceso de umbral. Si esta vela termina en verde, fíjense que abrió en el segundo 59. Si esta vela termina en verde, la primera operación del bot Warren con el par de divisas la va a ganar. ¿Por qué? Porque él vio este retroceso y aquí hay un umbral y hay una ponderación de vela que en este caso Warren la vio. Déjenme silenciarlo para los que no van a hablar. A ver.
¿Quién está con el micrófono abierto, por favor? Aquí está. Oscar. Listo. Fíjense que ya ganamos la primera con Warren, ¿no? Mientras estuvimos hablando, ¿no? Se ganó esta. ¿Por qué? Porque hay un movimiento en este caso de bajista, pero hay una fuerte, estas velas que fueron un movimiento fuerte. Mire hasta dónde llegó esta vela. Entonces, ¿qué hizo Warren? Interpretó de que hay movimientos al alza por la ponderación de vela, de que hay movimientos al alza fuerte. Entonces se montó, una vez que hizo esta vela, este retroceso, se montó en esta vela para irse, en este caso, al alza. Por lo tanto, gana la primera operación. Vuelvo y digo, yo creo que ustedes pueden probar este par. Este par le ha ido muy bien a Warren, sincronizado, por cierto. Tienen que sincronizarlo. Y le ha ido muy bien y aquí ya empezó ganando. Sí, Julián, ya te muestro que aquí tengo todos estos bots abiertos. Pero evidentemente todo está en cuenta demo, hay que estar pendiente de eso. Cross es la estrategia que le comenté, me dice Joan. Ok. Bueno, Joan, eso lo hablamos entonces por allá por el privado. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, aquí hay diferentes bots, este bot con diferentes configuraciones, no le va bien, este está parado, más o menos. Habría que ver cuánta cantidad de pérdidas hizo. Más o menos también. Como va nada mal. Lleva más ganada que perdida. Habría que verlo. Esta configuración, fíjense que va alta. Si gana esta que está acá, pues fíjense, entonces está muy bien este bot porque gana más de la que pierde. Acá tenemos una similar, va en negativo. Y bueno, tenemos a Warren aquí activado. Voy a seguir viendo. A ver. Bien, no hay entonces más preguntas con respecto a Warren. Vámonos con PH Turbo. Javier, ya vamos para PH Turbo. PH Turbo está cargado acá en break. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para PH Turbo? La gráfica. ¿Qué vamos a ver en la gráfica? Para PH Turbo nada más vamos a ver movimientos, en este caso al alza. Y fíjense que hay movimiento a la baja, por lo tanto usted no va a trabajar PH Turbo. Entonces, el PH Turbo es bueno, pero cuando hay movimiento al alza. Pero estamos en el índice de volatilidad 25, por lo tanto deberíamos cambiar. Está muy lento. Está muy lento. En este caso, DERIT, pero porque tengo, no es un problema de DERIT como tal, sino un problema en mi computadora. Vamos a ver el índice de volatilidad. ¿Qué bot tenés? Perdón, Juan, ¿qué bot tenés activado ahí que estás mostrando? Que está en pantalla. El que está en pantalla. ¿El PH Turbo no? ¿O sí? Este que está en pantalla es el PH Turbo. Bien. Este es el PH Turbo. Y está corriendo, ¿no? No, no está corriendo. No, Bueno. porque veo en la parte derecha de la pantalla que dice el botón de stop y bot is starting, o sea que está como que está corriendo ahí. Ajá, sí, tienes toda la razón. Ahora sí. Pero Sí. estaba corriendo era Warren y cargué PH Turbo y hasta que no le dé stop y vuelva a arrancar, no arranca PH Turbo. Gracias, Marco. Consideraciones para PH Turbo es que vaya primero en tendencia alcista. Acá yo no activaría PH Turbo en ninguna circunstancia, por múltiples motivos. Uno, porque está acá una resistencia doble. Al menos que se ha roto esta resistencia, es que me voy a activar a PH Turbo. Acá yo no hubiese activado PH Turbo. ¿Por qué? Porque viene una tendencia bajista. PH Turbo solamente lo tengo que activar en tendencia alcista y con velas grandes. Del resto no puedo activar PH Turbo. ¿Por qué? Porque se corre un riesgo significativo de no poder ganar. PH Turbo es para hacer scalping también. Y para hacer scalping es muy bueno. Solamente tomando velas alcistas grandes y en tendencia alcista. Acá tenemos una tendencia en teoría bajista, ya llegó hasta una resistencia, rebotó, pero fíjense que no está bajando con fuerza. Entonces, si esto rompe esta doble resistencia que está acá, viene una vela verde y me termina como por acá, yo esperaría o el putback, o sea, que regresara otra vez acá y empezar a subir, o
me arriesgo directamente a que va a seguir con esa tendencia alcista. Me pregunta, ¿para cuentas pequeñas configuración? ¿Es volatilidad 25 el pH turbo? Sí. El pH turbo original es volatilidad 25. ¿Cuál sería la mejor sincronización para el bot Julio? Voy a volver a decirlo, Joan. Él se autosincroniza porque él trabaja con porcentaje. Es igual que el Paradise, pero en otra versión. Se autosincroniza y lo otro que se activa después de un virtual loss. O sea, recuerden que en este caso se activaría cuando ya él se activa, es porque ya el bot Julio perdió una vez. Y en teoría debería ganar la otra, ¿entiende? Entonces no hay que sincronizar Julio. En este caso él se sincroniza solo. Fíjense que aquí tengo una vela verde suficiente. Si esta vela verde empieza a subir y termina bien alto, pues yo comenzaría a activar el pH turbo. Pedro, sí, te recomiendo Binary para trabajar mejor. Es mucho mejor broker que IQ y de hecho Binary tiene 20 años en el mercado y está regulado. El DERIP está regulado por el Reino Unido. Julián, sí se sincroniza el Paradise Premium, pero en el video yo di algunas recomendaciones. Tendría que ir allá al video para que veas las recomendaciones que di allá. No hay movimiento, no puedo activar pH Turbo. Me voy con otro bot. ¿Cuál bot? En estas condiciones, Juan, tampoco conviene activar el Apolo, ¿no? En estas condiciones del mercado, ¿no? No, acá no se debe activar Apolo. Tendría que haber velas así grande. Y fíjense que aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas con mechas. Por lo tanto, no hay decisión del mercado. Está en rango, como dijo nuestra amiga. Por lo tanto, no se activa Apolo. ¿Cuándo se va a activar Apolo? ¿O cuándo se va incluso a activar pH Turbo? pH Turbo solamente al alza. Pero si esta vela roja termina muy fuerte, pues se activa Apolo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vela con fuerza y créanme que va a venir una vela verde hasta acá y se va a regresar. Listo, ahí activaríamos Apolo apenas termine esa vela. ¿Por qué apenas termine? Porque no sabemos si se va a regresar y va a dejar un mechazo. Si deja un mechazo, entonces tampoco nos sirve. Entonces, activemos Apolo cuando termine esa vela. Listo, acá activamos Apolo. Porque lo más seguro es que vengan movimientos a la baja fuerte con retrocesos de velas verdes significativas. Un poco del bot San Nicolás. Bueno, del bot San Nicolás, recuerden que es un bot bastante bueno, pero necesitamos trabajar la estrategia que está en el video y tendríamos que sincronizarlo de esta forma. Déjenme ver si ya lo puedo cargar. ¿Qué tal el AG? No sé qué me quiere decir Julián con el AG. No sé si me lo aclara. Vamos a ver si podemos cargar acá. Tendríamos que buscar una... A ver... Sí, yo creo que aquí podemos cargar San Nicolás. Vamos a ver. Bueno. Tengo 10 millones de documentos en mi computadora que van. San Nicolás. Uy, no lo veo. No lo... Aquí está. Esta es la estrategia Klaus. Aquí está. Sonic. Saint. Aquí está. Bien, yo por lo menos este bot ya tengo tiempo sin usarlo, por cierto. Fíjense la rapidez que tengo. Este es un bot que trabaja con solo arriba y solo abajo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tomar en cuenta acá? Varios factores, ¿no? Él ya tiene predeterminado acá una serie de algoritmos, en este caso, de algoritmo de Nicolás, que son muy comunes. ¿Qué es lo que no recomiendo con San Nicolás? Uno, que el mercado no esté fluido. Entonces, vamos a ver si el mercado trabaja con el índice de volatilidad 100. Vamos a buscar el índice de volatilidad 100. Bueno, que ahí lo teníamos hace rato, pero bueno, vamos a ponerlo en esta ventana. Y tenemos un mercado relativamente fluido. Relativamente, pues aquí tenemos unos pequeños mechones,
pero aparentemente ya va a seguir su tendencia a la baja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con San Nicolás? Activaciones con mercado fluido y el trabajo lo hace él solo, porque estos son una serie de elementos en este caso, de factores de algoritmo que diseñó Nicolás, famoso Nicolás por sus algoritmos. Y bueno, ya lo que nos resta es empezar a que él trabaje, pero solamente, vuelvo y digo, con mercado fluido. Si usted lo activa acá donde están estos mechazos donde no hay decisión, no le va a ir bien a San Nicolás. En esta tendencia alcista le podría ir bien. Tampoco le va bien en este mercado con velas muy pequeñas, no le va a ir bien. En este mercado no le va a ir bien. Entonces, usted lo que tiene que buscar es un mercado fluido con San Nicolás y hacer scalping. Escúcheme bien, va a hacer scalping. No lo va a dejar mañana, tarde y noche, 3 horas, 4 horas, porque en el momento que agarre un rango, pues le va a ir muy mal al bot. Aquí tengo un minuto, qué pena. Yo estoy, perdón, 1 hora. Entonces, buscamos mercado fluido y que en este caso, pues aquí tenemos un mercado que va a venir a la baja, aparentemente. Voy a seguir leyendo las preguntas. Yo no tengo que hacer nada con él porque él hace el análisis. ¿Por qué mejor Derit? Pues a mí me ha resultado mejor Derit para unos bots que para otros. En este caso creo que Derit es un poco más estable y más rápido. Y lo otro es que le muestra más gráficamente, es más amigable. En este caso, Derit y Binary es lo mismo. Huáscar, es lo mismo. Lo que hice que mejor era Derit o Binary era con respecto a IQ Auction. Es que IQ Auction pues está menos regulado que Derit. Derit está regulado por el Reino Unido. Y en cambio IQ creo que está regulado por un país por allá pequeño, no recuerdo cuál es. Bueno, si este mercado se mantiene fluido, yo creo que no va a tener ningún inconveniente en este caso San Nicolás. Él va a hacer sus análisis y voy a ver si... que tengo el token abierto. Vamos a ver. Fíjense que acá Warren hay muchas mechas y Warren no ha abierto operaciones. ¿Por qué? Porque no se han dado las condiciones de los umbrales. Si se dieran las condiciones de los umbrales, pues Warren perdería con esta cantidad de mechas. Pero por ahora entró en rango y fíjense que Warren está parado. Este es el par australiano yen japonés. ¿Ok? Esto es lo que yo iba a mostrar. Fíjense que acá no voy ahorita a activar la gráfica de Nicolás para que puedan ver, pero entonces Nicolás y San Nicolás, en este caso el bot trabaja es con estos tips, hacia abajo, hacia arriba. En este caso estoy en el par australiano, pero usted busca el índice sintético, el 100. Y esta gráfica que está acá es la que va a estar trabajando el bot Nicolás. Ahorita está hacia la baja y se activa. Algunos lo trabajan manual. Dice, bueno, si está totalmente estirada, pues le voy a dar hacia la baja. Y seguramente la va a ganar. Pero bueno, eso es lo que hace este bot, ¿no? En teoría, lo que hace es buscar combinaciones de algoritmos para poder activarse. Fíjense que no hay para activar PH Turbo. No lo activen ustedes acá en estas condiciones. ¿Por qué? Porque hay una tendencia bajista. No superó, en este caso, esta resistencia que está acá. Aún cuando le pueda dar un par de velas verdes que usted le va a sacar provecho de $1 o $2, no es seguro. Lo seguro es que vaya a una tendencia alcista. Fíjense que este mercado venía, no sé, desde acá, que rompió esta resistencia, comenzó a subir, hubo un retroceso, comenzó a subir y fíjense que eran mercados alcistas. ¿Qué tiene que buscar usted? Pues entonces el retroceso para empezar a activar otra vez el bot, que en este caso es PH Turbo. Por ahora, PH Turbo está en una tendencia bajista y al menos que rompa acá esta resistencia, usted no activaría PH Turbo. ¿No hay más preguntas? Nicolás, en este caso San Nicolás no abrió ninguna operación. Warren solamente abrió una. A ver, esto está pasando por ciclos muy fuertes. Yo tengo una pregunta, Juan. Dígame. Eligiendo X bot, sea cualquiera, y probándolo en simultáneo en Mozilla, en Chrome,
en Brave, ¿sí? En simultáneo. Ajá. Puede ser que tengan distintas entradas, distintas Depen- operaciones. Dependiendo del bot. En el caso de PH Turbo, sí, por ejemplo. En el caso de San Nicolás, no. Por ejemplo, fíjense que San Nicolás ya empezó a activarse. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la activación. Por lo menos en el caso de Warren, depende de la activación también. No todos los bots, dependiendo de también, en el caso de Warren, porque es que nada más tiene un segundo para activarse. Y entonces Warren, como solamente tiene un segundo para activarse, si falla la conexión, listo, se pasó. Ahí no se va a activar. Se activaría en la siguiente vela o en la siguiente condición, mejor dicho, cuando se vuelva a dar la próxima condición, porque Warren se activa en un segundo. O sea, él, si se No, deja pasar, imposible. sí, por eso, sí, Con Warren imposible. Ah, por eso, si falla la conexión, estamos muy mal. Pero si en este caso, si hay bots que se pueden activar, por ejemplo, el bot Julio debería activarse igual para todos, porque él se activa en una pérdida con una ponderación específica. Entonces, por lo que en este sentido, usted no tendría problemas con el bot Julio. El bot Overpraise, no sé, no es mío, no lo conozco, no sé quién es, Javier, no sé cuál es ese bot. No sé, tendría que verlo para ver qué opinión puedo dar. Acá no se puede activar PH Turbo. Acá Warren no abrió más operación. Y acá, señor Nicolás, no lo hemos ni supervisado, ni siquiera sé qué está haciendo. A ver, hay tres pequeñas velas verdes que activaron el retroceso High Low. Se activaron, pero en este caso está buscando arriba, pero la tendencia bajista, aquí no se le dio las condiciones, tiene que empezar a hacer operaciones al alza. Bien, si no tiene más preguntas y nada que decir, pues vamos a dejar este video hasta acá. Yo lo voy a subir al canal de YouTube, perdón, y usted pues lo repasa las veces que quiera, todas las veces que quiera. Vamos a tratar de hacer este tipo de video para que lo importante es que usted participe. Si usted no participa, pues yo no puedo ver cuáles son sus falencias o qué es lo que usted entiende. Usted puede hablar y puede participar. ¿Ok? Vamos a dejar esto hasta acá y bueno, cualquier cosa lo ve en el canal de YouTube las veces que quiera. Entonces, bueno, gracias por asistir a este Zoom y vamos a tratar de hacerlo más seguido. Bueno, le deseo feliz noche. Ok, sí, yo lo voy a colgar en YouTube. Feliz noche a todos.